Los símbolos patrios han cambiado a lo largo del tiempo. El himno era más largo, la bandera era más oscura, los billetes ahora muestran animales. Es hora de que el himno vuelva a cambiar, para que representen menos esto y más. No. Bienvenidos a Te Pido un Límite. Todos tenemos contacto con símbolos patrios desde chicos. Herencia de nuestros próceres, son la prueba de nuestra unidad como nación, fuente de orgullo para ver y escuchar antes de cada partido. La escarapela, la bandera y el himno hablan de nuestro lugar en el mundo. Nos sirven para que cada vez que suene Oíd Mortales podamos sacar una camiseta de la selección y atacar al primer extranjero que tengamos enfrente. Dejemos el nacionalismo de lado y revisemos esos minutos de coro que todos vivimos en la escuela. Los símbolos no surgen de la nada, fueron creados con un propósito preciso, y en el caso del himno, su contexto fue la Revolución de Mayo, y la razón, las guerras de la independencia. En 1808, los ejércitos franceses, al mando de Napoleón Bonaparte, ocuparon España y la monarquía se quebró. En un confuso episodio, mientras Carlos IV y su hijo Fernando VII peleaban por el trono, fueron desplazados por el ejército invasor y la península quedó sin un rey claro y legítimo. Ante esta situación, miembros de las élites criollas se reunieron por toda América para ver qué hacer. Y en el Virreinato del Río de la Plata, los porteños decidieron que ante la ausencia del rey eran capaces de gobernarse a sí mismos. Surge así la primera junta de 1810, que dio paso a la independencia y posteriormente a la Constitución de la República Argentina. ¿Y el himno? ¿Dónde está el himno? Para un poquito. A España no le gustó nada eso de que sus colonias pretendan separarse y el problema se resolvió a las piñas entre patriotas y realistas. Los patriotas, defensores del nuevo gobierno, iniciaron una guerra contra los realistas, que eran europeos y americanos que querían seguir siendo parte del imperio. En medio de la guerra, los revolucionarios crearon instituciones y símbolos para impulsar la separación con España y para que los soldados se identificaran con la causa patriota. En este contexto, la Asamblea del año 13 detuvo su reunión para ordenar componer la letra de una canción para el nuevo gobierno. La labor recayó sobre Vicente López y Planes, que no eran dos personas distintas, sino un escritor que elaboró una poesía con un fuerte sentido americanista y antiespañol. El que le agregó la música fue Blas Parera. Originalmente se lo nombró Marcha Patriótica, luego Canción Patriótica Nacional, para que con el tiempo se transforme en el himno nacional. Y así, con 200 años de historia, cada argentino puede levantarse y cantar con orgullo las 20 estrofas del himno. ¿20 estrofas? ¿Cómo que 20 estrofas? Yo me lo acordaba más corto. ¿Qué pasó? La verdad es que los símbolos nacionales no son eternos, se ajustan a las necesidades culturales y políticas del país. El himno, creado en 1813, tenía un contenido visiblemente subversivo, porque pretendía separarse de España y captar el apoyo de las masas populares para el ejército patriota. Pero las guerras terminan y para poder armar un Estado hay que ajustarse a las necesidades del mercado mundial. Para poder insertar a la Argentina en el mundo era necesario cambiar esa letra tan rebelde, lo que implicó borrar algunas partes. La imagen que tenemos de nuestro país lleno de inmigrantes españoles e italianos era incompatible con el grito salvaje de una nación en guerra. El encargado fue Julio Argentino Roca. Este general tucumano, amado por los historiadores pero odiado básicamente por todo el resto de la población, recortó el himno para que se ajustara a la imagen de Estado argentino que la élite quería construir. Los grandes ganaderos se sentían amenazados por una sociedad en pleno cambio. A finales del siglo XIX, Argentina se estaba transformando en el granero del mundo, y los trabajadores de ese granero eran criollos, mestizos e inmigrantes difíciles de controlar. Estos obreros revoltosos debían parecer y sentirse parte de un pueblo unido, bajo un Estado fuerte y abierto al mundo, y para ello se buscó crear una imagen de nación un poco diferente a la de 1810. El mismo Roca, con el mérito de haber sido por primera vez 2 veces presidente, conjuró las siguientes palabras. Sin producir alteraciones en el texto del himno nacional, hay en él estrofas que responden perfectamente al concepto que universalmente tienen las naciones respecto de sus himnos en tiempos de paz y que armonizan con la tranquilidad y la dignidad de millares de españoles que comparten nuestra existencia. A partir de aquí, el himno quedó reducido a las 3 estrofas que todos conocemos. Para ser justos, este fue un proceso gradual que empezó durante la Guerra de Independencia y atravesó todo el siglo XIX. Sin embargo, que se lo haya cambiado para ajustarse a las circunstancias pone un par de cosas en evidencia. Sobre todo que los símbolos patrios necesitan un ajuste con el tiempo para ponerse a tono con la sociedad que representan. Dicho esto, pensamos que si el himno ya se cambió una vez, no existe razón para no hacerlo de nuevo. Ya no desde el lugar del señor Estado, sino desde la identidad vacua y posmoderna del siglo XXI. Seguiremos la fórmula de Roca, no cambiaremos la letra, solamente recuperaremos algunas estrofas que nos enorgullezcan como argentinos. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a su 100 de laureles y a su planta rendido un león.
Nos encanta este verso por lo explícito que es. Representa el rol de la guerra en el nacimiento de la nueva nación. Con la metáfora del león aparece todo el hype patriota. La corona española usaba esta bestia en sus estandartes de guerra, la misma que en nuestro himno se rinde ante la nueva nación coronada en laureles. Como ya mencionamos, si 1810 fue la madre que dio a luz a la nación, la guerra fue la partera. El conflicto armado desató la participación de miles de personas que lucharon por su propia independencia, pelea que todavía en 1813 se libraba en campo abierto. La posterior victoria frente a la corona de España se transformó en un hito a recordar. Este párrafo lo recortaron para insertar a la Argentina en el mundo civilizado y como parte del plan de la élite de atraer inmigración europea que acabara con la barbarie gaucha. Se creía que estas referencias bélicas iban a desarrollar un malestar simbólico con España, con la cual a finales del siglo XIX buscábamos reconciliarnos. No estamos a favor de pelearnos con los españoles, con los que compartimos muchísimo, pero pensamos que vencer al león significa atacar a los reyes de España. La corona nos debe a los americanos 400 años de conquista y saqueo. Tenemos derecho a entonar nuestra gesta de independencia, ya que significa cuestionar la monarquía o por lo menos burlarnos un poco de ella. Se conmueve del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovado a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. El racismo es clave para entender la identidad argentina. En el siglo XIX, la discusión para los intelectuales era la oposición entre civilización europea o barbarie americana. Esta mirada racista impuso conceptos negativos sobre el indio, mestizo o gaucho a quienes consideraban entes extraños ajenos a la nación. Así quedó fuera del himno esta frase indispensable. Esta estrofa presentaba a los habitantes de las Provincias Unidas del Sur como orgullosos descendientes de incas, idea con la que convivieron los criollos revolucionarios. Los pueblos originarios participaron en la independencia y conseguir su apoyo era clave para ganar la guerra. Esto llevó al mismísimo Manuel Belgrano a proponer la idea de designar un rey indígena en lugar de un español en 1816, lo que tenía sentido en un territorio con una gran mayoría de población mestiza. La frase no deja de ser ambigua y simplifica un debate sobre el lugar que los pueblos originarios tienen en la constitución del Estado. A pesar de esto, nos parece que recuperar en el himno estas palabras daría visibilidad a una problemática fundamental de nuestra identidad. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. La victoria del guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorando a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Si hay algo que nos identifica como argentinos es la capacidad de sentirnos superiores y creer que inventamos un montón de cosas de origen un poco confuso. El mate, el dulce de leche, Gardel, los dibujos animados y mil cosas más existen en este limbo, donde para nosotros todas son creaciones argentinas. El himno nos atribuye otro de esos logros, la liberación completa de América del Sur. En sus estrofas se relata cómo los argentinos hicieron correr a los españoles de lugares como México, Quito, Potosí y la Banda Oriental, y coronan estas hazañas con un verso que pronostica la pasión futbolera que se vive en la Argentina. ¿Ustedes escucharon el final? ¿En serio? Y azurando a su vista el tirano, con infamia la fuga se dio. Literalmente está diciendo que sacamos a los españoles de la cancha corriendo. Varias de las estrofas que ya no figuran en el himno hablan sobre el nivel americano de las guerras de independencia. En 1816 las fronteras no estaban claras. Los representantes de regiones como la Banda Oriental y Potosí discutían a la par de los de Buenos Aires y Tucumán en distintos congresos a lo largo de Sudamérica. Los países no tenían fronteras claras y los más lúcidos de los representantes americanos, como San Martín y Bolívar, creían que el proyecto de independencia tenía una dimensión necesariamente continental. Como conclusión queremos dejar que el lugar de los símbolos históricos ya no es el mismo de los modelos de educación cívica de finales del siglo XIX, y tampoco esperamos que lo sea. Analizar el origen de nuestra canción patria va más allá de sentirse un gaucho patriota y salir a cazar españoles. Da entidad a la dimensión rupturista de los procesos de independencia y es una ventana a la conciencia de los hombres y mujeres que pelearon por sus derechos y libertades. Repensar los recortes que se le hicieron al himno no es para decir que Rivadavia, Sarmiento o Roca eran gorilas recalcitrantes, sino para entender en qué proyecto de país se intentó ubicar a Argentina y cómo trataron de insertarla en sus cánones de estética moral y visual. Debemos ser conscientes de que los símbolos son fruto de una construcción y debate de distintos sectores sociales, y desde ahí pensar cómo ordenarlos para que representen las realidades en que vivimos hoy. Porque si no, se transforman en una mera herramienta más para preguntarle a cada extranjero que nos cruzamos ¿cuántas copas tenés? Si llegaste hasta acá, nos imaginamos que te gustó el video. Suscríbete al canal, campana a la campana y dejanos tus sugerencias, críticas e insultos abajo. En la descripción te dejamos la letra completa del himno original y un link para que lo escuches en su media hora de esplendor. Las fuentes que consultamos las tenés por acá. Chao. ¿Qué rayos es eso? ¡Una de
puras regresiones dirigidas a los de la generación X. Necesitamos otro Vietnam para adelgazar sus filas.